Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón. Y una voz me decía: yo tengo bendición para la iglesia a la noche. Y yo sé que la bendición de Dios está aquí. Yo siento la presencia de Dios, hermano. ¡Cristo vive! Primera de Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 5. Y le damos lectura como es lícito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia me dice: leamos juntos por favor la palabra del Señor. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Esto es palabra del Señor. Oremos un momento. Padre, estamos ante frente de tu palabra, Señor. Y yo ruego y clamo y pido la unción de tu Espíritu. Pido el rema, pido que tú puedas bajar con tu Santo Espíritu, y este pueblo, este público tan importante que es tu iglesia, tú puedas usarme por amor de tu nombre. Tú puedas ungir mi labio, mi mente, mi corazón, y este lugar pueda llenarse del poder del fuego del Espíritu Santo. Señor, porque estamos pobres de espíritu y queremos habitar donde tú quieres que habitemos, Señor. Gracias por esta palabra. Yo sé que tú me usarás conforme a tu voluntad. Lo he pedido y lo he recibido en fe, creyendo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: ¿cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, que el Señor nos bendiga. Deje su Biblia a un lado, póngase cómodo y le damos un fuerte aplauso todos juntos de alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Todos clamando al Señor, hermano. A ver, Dios bendiga a la productora, hermanos del canal 54, Producciones Emanuel, que han venido a compartir con nosotros en esta noche. Le damos gracias al Señor por esta linda oportunidad. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes. Si tuviera que darle un título a este mensaje, le podíamos titular: la vida de David como fugitivo. La vida de David como fugitivo. Hermanos, nos encontramos en esta palabra, tanto 1 Samuel capítulo 21 verso 1 en adelante, y el capítulo 23 del verso 29 en adelante, nos habla de la historia de uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel, que fue David. David, Salomón, Saúl reinaron 40 años, cada uno de ellos como rey de Israel.
Pero se dice que la diferencia entre Salomón y entre, aleluya, oh, yo siento al Señor, hermano, y entre Salomón es que David fue conforme al corazón de Dios. Necesitamos hombres hoy día y personas que podamos ser conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén y alaban la gloria de Dios, hermano? Oh, gloria a su nombre. Yo siento al Señor, hermano. Hoy quiero soltarme. El productor me decía, pastor, no se mueva tanto, no sé qué voy a hacer, pero siento al Señor. ¿Cuántos sienten al Señor que está aquí, hermano? Y estamos en un periodo de historia. Aquí estamos completamente en la historia del rey David, asumiendo el liderazgo de rey sobre Israel. Saúl, dice la Biblia, que ya se había desviado. A tal extremo, en los primeros capítulos de Primera de Samuel, dice la Biblia de que judías que cantaban empezaron a componer un cántico de alabanza donde se honró al rey David. Y ese cántico nupcial era: Saúl mató a 1000, pero David matado 10,000. Entonces Saúl sintió un horrible celo contra este hombre de Dios que fue David. Y dice en los capítulos anteriores que se había tomado el cuerno de aceite y se había ordenado ya muchacho a David, pero no había sido publicado como el ministerio de Saúl. Entonces Saúl, ya viendo que el espíritu se había apartado de él, empezó a engrosar su corazón con odio, con rencilla, con celo, con arrogancia, en contra de este joven ministro del Señor que era David. Saúl no pudo nunca entender que Dios los haya abandonado. Oiga, que es terrible, aleluya, sentirse que Dios uno lo ha dejado, que Dios lo ha abandonado. Oiga, que es terrible sentir que el Espíritu de Dios ya no está en el hombre, morando, actuando, accionando, rompiendo las cadenas, llenando su vida, su lámpara, su interior. Qué terrible es sentirse que Dios lo ha abandonado. Qué triste sentir que Dios ya no está en el asunto. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Entonces vemos que aquí, en este capítulo que hemos leído, David entró ahora en un largo periodo como proscrito. Tal vez, dicen los historiadores, de 5 a 8 años que duró su vida de fugitivo. O sea, no fueron meses, fueron años. Años sentirse perseguido por un rey. Años andar buscando dónde poder morar, él con la gente que a él lo rodeaba. Este joven líder, este joven, aleluya, ministro ya del Señor, buscaba cueva, buscaba monte, buscaba lugares donde él podía ir a refugiarse, porque tenía noticia, porque sabía que el rey de Israel, que se había desviado y se había corrompido, quería darle muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y David empezó a vagar por diferentes lugares, pero él nunca tenía que perder, aleluya, la bendición de Dios, que Dios lo había llamado y que Dios estaba con él. Aleluya, joven David. Dice la historia que fue perseguido implacablemente por Saúl. Y a veces apenas había un paso entre él y la muerte. Esta fue su escuela de padecimiento. 5, 8 años, hermanos. En esta época David compuso muchos de los salmos, como el Salmo capítulo 34, como el Salmo capítulo 56. ¿Recuerda usted ese Salmo 34 cuando dice: este pobre clamó y Jehová lo oyó, lo escuchó y lo libró de todos sus temores? Lo compuso en ese periodo. Celebraban su escape de manos también de los enemigos, que eran los filisteos, hermanos. Y dice que en Gad, 1 Samuel capítulo 21, verso 10 al 15, se dice que en Gad
parece que compuso el maravilloso Salmo del capítulo 52. Cuando tuvo noticias de las mentiras y crueldad de Doc, que era edomita. Y se dice que el Salmo capítulo 7, el Salmo 57 y el 142 pertenecen a ese periodo del rey David, cuando estaba en Gad. Se dice, hermanos, también que la vida de David fue desterrado. Y se dice que lo obligó a depender totalmente de Dios. Porque si hay algo que, hermano, cuando somos fugitivos, con esto quiero entender una lección espiritual que el Espíritu Santo me administraba. ¿Cuántos de ustedes, aleluya, tienen una vida de fugitivo? Yo tengo una experiencia de vivir una vida de fugitivo, donde, aleluya, un periodo de mi vida, bendito sea Dios, más de alguna vez me he sentido perseguido, me he sentido solo, me he sentido triste, aunque tengo mi familia, aunque tengo mis hijas, aunque tengo mi esposa, aunque tengo gente que me ama, que está a mi lado, pero me he sentido como fugitivo. ¿Y cuántas veces tú te has sentido triste, desconsolado, abatido en el valle de desierto de la prueba, en el valle donde nadie te ha comprendido? Pero en medio de eso la escuela te va a enseñar que tienes que depender de Dios, que Dios te llamó, que Dios está contigo, que Dios te sacará adelante, que Dios peleará por ti, que Dios es un manto de misericordia. A su nombre. ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza, hermano? Oh, gloria a Dios. Se dice que la vida desterrada de David lo llevó a comprender y a entender que él dependía completamente de Dios. Porque todo hombre que esté en la cumbre de su vida a veces comete el gran error de olvidarse de donde Dios lo sacó y donde Dios lo levantó. Pero David no entendía, joven muchacho. Dios lo había apartado, lo había llamado, teniendo rey Israel. Es llamado él y es constituido un sucesor como rey de Israel. ¿Cómo él lo podía entender? Porque Dios estaba tratando en el corazón de este joven David. Se dice que su alma, hermano, la vida de David, en este periodo de fugitivo de 5 a 8 años, se dice que su alma, haciéndola fuerte y flexible, dice que le dio la oportunidad de desarrollar las cualidades del liderazgo. Adquirió dominio propio, suavidad, adquirió comprensión y paciencia. Estaba rodeado de compañeros desenfrenados y temerarios. David aprendió a conocer a los hombres y acumuló experiencia sobre cómo dirigirlos. Porque si hay algo que Dios nos enseña cuando nos encontramos como fugitivos, es que Dios nos está preparando. ¿Qué? Dios nos está preparando el camino. Dios nos está preparando el carácter. Dios nos está preparando la fidelidad. Porque a Dios no se le es fiel cuando tú tienes, aleluya, pan en tu mesa. Cuando tú tienes un buen hogar. Cuando tú tienes una esposa que te ama, que te adora. Hijos que reconocen tu paternidad. Bendito sea Dios. O quizás tu mujer, aleluya. Dios se revela cuando nuestro carácter, aleluya, nosotros decimos, es que no podemos. Dios se revela cuando nosotros decimos, esto no es para mí. Dios se revela cuando nosotros decimos, yo voy a ser un fracasado y un menospreciado de la sociedad. Es cuando Dios te dice, tú puedes, porque yo voy a tratar contigo, yo voy a tratar con tu corazón y porque yo te daré victoria. A su nombre. Se dice que David huyó a Nob, que era un sitio del tabernáculo, no muy lejos de Jerusalén. El sumo sacerdote Ahimelech, que era nieto de Elí, vio con sorpresa que al yerno del rey, cuando vio llegar de repente solo con una prisa, David había llegado a tal extremo. Y dice la Biblia que mintió para conseguir comida y evidencia de la inspiración de las Escrituras. Recuerde usted que cuando él se presenta, hermanos, en este contexto, antes de llegar a la cueva de Adulam,
David se encontró nuevamente en adversidad, que el rey preguntó y dijo: ¿y este muchacho, este soldado, de dónde es? Dice la Biblia que David se hizo pasar por demente, o sea, decir, por loco. Se dice literalmente, el capítulo 21, antes de llegar a la cueva de Adulam, dice que David, aleluya, escribía sobre la pared como un loco, para impactar al rey, para que el rey no lo mandara a matar. Porque David temió, porque David andaba como fugitivo, y porque donde él se iba a meter, aleluya, a una ciudad, él corría peligro. Y dice la Biblia que cuando se presenta delante del rey, dice que el rey preguntó y dijo: ¿y este soldado quién es? ¿Quién es este muchacho? Aleluya. Y David dice que empezó a hacer cosas, aleluya, que le llamaron la atención a tal extremo que el rey dijo: este está loco. Porque muchas veces cuando nos sentimos, aleluya, presionados, cuando nos sentimos, hermano, que la prueba, que la